la importancia de los mensajeros de hoy, y eso involucra no solo a la persona que tiene un mensaje, sino que también está involucrando el mensaje en sí. O sea, si un valor agregado o un valor tenemos los que por alguna razón conocemos la palabra de Dios o conocemos el corazón de Dios, eso debe traducirse como un mensaje para los oyentes, como un mensaje de Dios para la humanidad, para los individuos, independientemente donde se encuentren, donde estén, sea gente de la iglesia o sea gente que no está en la iglesia. Este mensaje pues es precisamente como un llamado de Dios a la humanidad. Esa es la palabra, creo que es más expresiva. Es un llamado de Dios a la humanidad, del cual estoy más que seguro que debe ser atendido, debe ser escuchado. Es un peligro ignorar el mensaje o el mensajero. No el mensajero por el hecho de que Dios le castigue a usted porque usted no me quiso oír a mí. No, yo la verdad no soy más que un mensajero, alguien que lleva una carta, alguien que hace un mandado, alguien que hace una encomienda de la cual alguien nos pidió que hiciéramos. Así es que, con todo respeto, de verdad, lo que usted piense del mensaje, del mensajero, lo que usted piense del individuo, no tiene relevancia. Es más, le comento para que tenga idea, hubieron mensajeros de Dios, mensajeros del Señor en el pasado y en el Antiguo Testamento y aún en el presente, que hasta perdieron la vida entregando mensajes. Claro, perdieron la vida no porque eran mensajeros en sí mismos, sino por el mensaje que se entrega. Y esto pues quiero que quede claro para que las personas no se concentren tanto en la persona que trae el mensaje. Nosotros solo somos instrumentos de Dios, instrumentos del Señor para diferentes épocas o tiempos de la sociedad humana. En el pasado hubieron mensajeros, antes que yo naciera hubieron mensajeros de este siglo. Ahora pues a mí me toca también, dentro de este gran abanico de mensajeros que hay en el mundo, pues yo también soy un mensajero, y le aseguro que después de mi partida o de la partida de esta generación de mensajeros actuales, se van a seguir levantando otros mensajeros hasta que Cristo venga, y posiblemente aún después del tiempo de que Cristo haya venido por su iglesia, seguirá el mensaje trascendiendo a la raza humana hasta el final de los tiempos. Por eso es importante que nosotros podamos prestar atención en el mensaje, en sí mismo el mensaje, porque el mensaje ha sido lo medular, ha sido lo principal, ha sido la parte más sobresaliente, podríamos decir, es la parte más sobresaliente de todo este asunto de lo que Dios quiera transmitir. Así es que, habiéndole dicho eso, yo creo que lo importante es el mensaje. Sin embargo, quiero hablarle pues acerca de la importancia de los mensajeros de Dios hoy. Si tenemos alguna importancia, no es porque somos los mensajeros, sino porque contenemos un mensaje. Y eso es lo que quiero dejarle bastante como base en este día. Dice, los mensajeros de Dios han desempeñado un papel crucial en la historia de la humanidad, y su importancia sigue siendo relevante en la actualidad. Los mensajeros de Dios son personas elegidas por una deidad o por la deidad para transmitir su mensaje, enseñanza y guía a la humanidad hacia el camino de la rectitud y la sabiduría espiritual. Aunque los nombres y las formas de estos mensajeros pueden variar según las diferentes tradiciones que se creen, su propósito central es el mismo, o sea, ser un canal de comunicación entre lo divino y lo humano, trayendo como trascendental el mensaje de Dios para la raza humana. Hay varias razones por las que los mensajeros de Dios siguen siendo importantes en la actualidad. Y es aquí donde vamos a desarrollar que si tengo yo alguna importancia como mensajero de Dios, no es tanto como la persona en sí misma, sino por el mensaje que uno contiene para entregar a la sociedad. Número 1.
La importancia que tenemos los mensajeros en cuanto al mensaje sería lo siguiente. Número 1, transmitir la enseñanza y valores espirituales. Eso es la importancia que debe tener el mensajero. El mensajero debe transmitir. El mensaje que lleva como profundidad es enseñar y transmitir los valores espirituales. Los mensajeros de Dios son portadores de enseñanzas y valores espirituales que ayudan a las personas a comprender su propósito en la vida, a conectar con lo divino, a vivir una vida plena y significativa. Sus mensajes pueden incluir principios éticos, guía moral, prácticas espirituales que fomentan al amor, a la verdad, a la paz, a la justicia, a la santidad, que realmente impulsan al ser humano a fin de poder imitar lo que Dios es. ¿Y por qué lo que Dios es? Porque Dios es el dueño del mensaje de ese mensajero. Los mensajeros que Dios puede, dice, inspiración y motivación. Ese también debe ser el contenido del mensaje de Dios para estos mensajeros. Los mensajeros de Dios pueden inspirar, motivar a las personas a través de sus propias vidas y ejemplos. Esto es importantísimo, porque el mensaje no solamente se entrega, sino que la importancia o lo relevante del mensaje es que el mensajero sea impactado con ese mensaje que va a transmitir. Por eso, en este segundo pensamiento, diríamos que los mensajeros de Dios pueden inspirar y motivar a las personas a través de su propia vida y ejemplo. Sus enseñanzas y experiencias personales pueden servir como modelo a seguir y alentar a otros a vivir de acuerdo con los valores espirituales y a buscar una conexión más profunda con lo divino. Esto es lo que debe inspirar el mensajero que también ha sido impregnado del mensaje de Dios. Lo tercero que quiero compartir con usted es lo siguiente. Dice que este mensajero también tiene dentro del mensaje, o el mensaje busca que el mensajero proyecte orientación espiritual. Dice que los mensajeros de Dios pueden proporcionar orientación espiritual con dicho mensaje a aquellos que buscan respuestas a preguntas existenciales, consuelos en tiempos de dificultad o dirección en sus cambios espirituales. Su sabiduría y conocimiento pueden ayudar a las personas a encontrar significado en sus vidas y a enfrentar los desafíos con esperanza y fortaleza, porque precisamente el mensaje de Dios produce todo eso. Lo cuarto que quiero proyectarte en esta tarde, que estos mensajeros junto con el mensaje proporcionan, o es una proporción de armonía y unidad, o sea, buscan también la unidad y buscan la armonía en aquellos que escuchan el mensaje. Dice, los mensajeros de Dios a menudo enfatizan la importancia de la unidad, la tolerancia y el respeto mutuo entre las personas, independientemente de sus posibles diferencias. Sus mensajes buscan superar las barreras religiosas, o sea, que puedan levantarse barreras producto de creencias. Sin embargo, lo que hace el mensaje, como sale de la mente de Dios, es balancear y traer a todos a la misma verdad de Dios. Dice que tiene que ver también con barreras étnicas y culturales y promover la armonía y la paz en medio de nuestra sociedad. Eso es todo, es el contenido del mensaje y el mensajero. 5. Renovación espiritual, aún por medio del mensaje y el mensajero. Los mensajeros de Dios pueden desempeñar un papel importante en la renovación espiritual de las personas y las comunidades de donde ellos se desenvuelven. Sus mensajes pueden despertar un sentido de conciencia y transformación personal. Claro que sí, porque lo que está transformando es el mensaje en sí, que ha transformado al mensajero, y el mensajero con ese mensaje puede transformar la cultura, el lugar, la asignación o donde se está desenvolviendo, alentando a las personas a examinar sus propias vidas, corregir comportamientos negativos y buscar un mayor crecimiento espiritual para cada oyente. Es importante tener en cuenta que la importancia de los mensajeros con el mensaje de Dios puede variar según las creencias individuales y las tradiciones
que cada uno pueda tener de acuerdo a lo que ha creído en Dios. Ahora, ninguna de estas diferencias deben violentar los principios divinos. Lo que debemos hacer es crear una cultura de reino. Por eso es importante que el mensaje venga de Dios y no necesariamente que salga de la mente o del acomodamiento del mensajero. Por eso nosotros somos mensajeros de Dios, porque no estamos produciendo un mensaje de acuerdo a nuestro criterio, sino un mensaje que viene de lo que Dios piensa de forma universal para cada individuo, no importando la cultura, su color de piel o su lenguaje. El mensaje es uno solo, porque viene de alguien que conocemos como Dios, conocemos como Padre. Pueden variar los mensajeros, pero aunque varíen los mensajeros, no debe variar el mensaje. Y aunque posiblemente, de alguna forma u otra, aunque estemos en diferentes, como diríamos nosotros, posiciones o familias cristianas o evangélicas o religiosas, como de pronto usted quiera identificarlas, al final el mensaje debe ser el mismo. Si mi papá es Dios y el papá de una persona que también es cristiano en Francia es Dios, vamos a coincidir con el mensaje, porque se supone que estamos sacándolo de la misma mente, de la misma fuente, de la misma palabra. Entonces todo eso es importante. Dice, algunas personas pueden considerar a los mensajeros de Dios que tienen su mensaje como figuras divinamente inspiradas, mientras que otras pueden verlos como líderes, líderes carismáticos o maestros espirituales. En cualquier caso, su influencia y legado perduran a lo largo del tiempo, impactando vidas y guiando a las personas hacia una mayor comprensión de lo divino en sí mismas. Esto nos lleva entonces a la importancia de la existencia de estos hombres de Dios o mujeres de Dios que el Señor prepara en el lapso de los tiempos con el fin de poder mantener el mensaje de Dios vigente. La verdad, el mensaje de Dios desde el inicio, o el pensamiento de Dios desde los inicios, no ha variado, sigue siendo el mismo. Recuerde que la palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así es que el mensaje no va a variar. Puede variar el tiempo, puede variar la gente, puede variar la historia, puede variar circunstancias. Sin embargo, el mensaje se acomoda, por así decirlo, a la sociedad. Mira, por ejemplo, ejemplos que yo doy. Antes el mensaje de Dios se daba a través de papiros, se daba a través de escritos, se daba a través de un tipo de lenguaje, se daba a través de un libro empastado llamado la Biblia, el canon sagrado. Hoy en día tenemos equipos sofisticados, tecnológicos, tenemos manera de cómo transmitir el mensaje, tenemos medios de cómo poder llegar a más personas. Sin embargo, el mensaje debe ser el mismo. Eso es importante. Puede cambiar hasta el mensajero. Por ejemplo, hace 2000 años atrás, yo no había nacido. Ni siquiera estaba dentro de los planes de mis abuelos, de mis bisabuelos o de mis ancestros yo nacer. Sin embargo, Dios ocupó a esa gente que hace 2000 años tenía que ocupar para darles un mensaje. Ese mismo mensaje ha sido transmitido a las diferentes personas, diferentes culturas. Fue transmitido a lo largo del tiempo, ha sido transmitido a lo largo de los años, de tal manera que hoy, año 2023, de acuerdo al calendario que vivimos, el mensaje debe ser el mismo. Quizás algunos con un poquito más de revelación en cuanto pues a poder haber estudiado lo que realmente Jesús quiso decir o el Padre quiso decir en su momento, y hoy lo podemos entender un poco mejor, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje no va a variar porque el mensajero no varió. El que tiene el mensaje no varió, aunque los mensajeros posiblemente seamos diferentes. Mañana, pasado, dentro de 40, 50, 100 años, si Cristo no ha venido, es posible que delante enfrente pues, de usted esté otra persona, pero va a usar el mismo mensaje porque sale de la misma fuente, Dios, su palabra. Así que es importante. Por esa razón, yo quiero
en alguna forma u otra enfatizar cuál es ese mensaje, cuál es ese tipo de mensaje o cuál es el mensaje que Dios desea que la humanidad sepa, que las personas conozcan, que cada individuo pueda escuchar. Porque si ha trascendido a lo largo de los años, significa que es importante para Dios que permanezca el mensaje. Hay muchas razones, creo que la principal es que el ser humano pueda reconocer que necesita a Dios, que el ser humano necesita reconocer o escuchar el mensaje de que sin Dios no puede lograrlo, no va a lograr completar las normas, los requerimientos que se van a necesitar para entrar a la presencia de Dios. Y Dios realmente sí desea tener comunión eterna con el ser humano. Sin embargo, toca pues al ser humano poder recibir el mensaje del mensajero, poder recibir lo que Dios ha querido comunicarle a lo largo de los años. Y precisamente aquí abro un compás. La razón por la cual nuestra humanidad está como está, nuestra sociedad ha perdido valores y principios de reino, por así decirlo, trascendentales, realmente han sido precisamente porque se desconectaron del mensaje a través de los mensajeros que Dios ha levantado. Y eso ha traído muchas consecuencias de orden de familia, de orden social, de orden político, de orden económico, de tal manera que Satanás lo que ha hecho es ocupar las mentes desconectadas de la vida de Dios para él entonces promover un mensaje diferente. Y así, de la misma manera como hay mensajeros que tienen el mensaje de lo que Dios piensa para la humanidad, de la misma forma Satanás también tiene un mensaje que lo transmite a través de hombres y mujeres que se han convertido en sus mensajeros. Hoy en día, en las redes sociales, se promueve en la televisión, aún a título individual, político y también mundial. Satanás está ocupando también personas para enviar un mensaje que distorsiona, que daña y que destruye a nuestra sociedad. Por eso es importante que los mensajeros que Dios está levantando hoy no tengan temor, sean gente firme, firme, sólida, de una sola pieza, que no tengan doblez alguno. Y todo eso no es un carácter nato del ser humano. Todo esto es a la medida que nos rendimos al Señor, que nos rendimos a Dios, que le buscamos con todo nuestro corazón, sabiendo que este oficio maravilloso de entregar lo que Dios está diciendo a la humanidad se va a requerir de la ayuda del Espíritu Santo, se va a requerir de la ayuda y de esa comunión con Él, e inclusive en esa comunión aún somos capaces de recibir la fuerza de dar aún hasta nuestra propia vida con fin de que este mensaje siga transmitiéndose a las próximas generaciones. Otros mártires lo han hecho en el pasado. Posiblemente yo no tenga que ser un mártir, pero aún mi corazón debe estar pero tan comprometido con el mensaje que Dios me ha entregado, que debo ya inclusive estar dispuesto, que si fuera posible, hasta entregar la vida con el fin de poder honrar el mensaje que Dios nos está dando para nuestra sociedad. Y creo, sin ser realmente negativo, creo que van a llegarse días donde las sociedades de nuestros países o de nuestro mundo van a estremecerse con leyes o posiblemente con reglamentos totalmente salidos de la mente de Satanás, donde van a poner a prueba no solo el mensaje, sino el mensajero, donde van a poner a prueba hasta dónde los mensajeros estamos comprometidos con el mensaje que Dios nos ha entregado. Bueno, al momento pues doy gracias a Dios que yo no tengo limitaciones para entregar el mensaje, para poder dar el mensaje. Por eso aprovecho todos los medios que sean necesarios y aprovecho esta libertad para poder comunicar a otros. Sin embargo, también mi vida debe estar preparada, comprometida con aquello que Dios nos ha dado, para que si en el día de mañana se demanda de nuestra vida por causa del mensaje, estar dispuesto inclusive hasta darla, sabiendo que para nosotros ese paso es ganancia. Ese paso nos hace acercarnos más a nuestro destino. Así que es importante, iglesia, que usted y yo, como personas que estamos dentro de este gran oficio maravilloso
de ser los mensajeros de Dios, pues estemos dispuestos y comprometidos y entregados al mismo mensaje que Dios nos ha dado. Así es que quiero compartir contigo algunos pasajes bíblicos que nos van a dar referencia a todo esto que hemos estado hablando. En 1 de Pedro 2:9, mire lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz inadmirable. Es importante ver entonces que ahora nos llama a todos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesús. En este caso se le llama nación santa. O sea, nación se refiere a pueblo, etnia, cultura. ¿Qué tipo de cultura? ¿Qué tipo de pueblo? ¿Qué tipo de nación? Aquella que ha entregado su vida a Dios, aquella nación, cultura, país, lenguaje, que ha puesto a Dios como el centro de su vida, como el centro de su motivación para vivir en esta tierra. A ellos que han nacido de nuevo, a ese grupo cultural, étnico, nación o país, es a ellos que Dios les ha llamado sacerdotes, les ha llamado nación santa, les ha llamado a un pueblo adquirido por Dios, o sea, escogido por Dios. Eso significa que cada individuo que ha tenido la experiencia de la salvación, eso significa que cada persona, cada individuo que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, Dios ya lo está viendo y lo va a preparar como una persona que ha escogido para dar un mensaje a la sociedad. Posiblemente usted no tenga que ocupar de una cámara, un púlpito, una iglesia, pero usted en su casa es el mensajero que tiene un mensaje para su familia, para el lugar donde usted trabaja, para el lugar donde usted se desenvuelva. Quizás usted diga, bueno, es que yo no tengo tanta influencia como personas de renombre a nivel cristiano. Sin embargo, usted desde el campo y desde el lugar donde el Señor le ha colocado, le ha confiado poder tener un mensaje que puede impactar a una persona. Y si ese mensaje que usted ha entendido, que usted ha tomado con responsabilidad, usted se lo entrega a un individuo, eso tiene tanto valor como cualquiera de nosotros que podamos influenciar todo un país. Para Dios, lo que cuenta es que usted no se quede solo con el mensaje, sino que usted transmita a esta generación desde el punto de confianza donde Dios le haya puesto el mensaje que el Señor le ha entregado. Así es que aquí está, la nación de cristianos, la nación de hijos de Dios, están cargados precisamente con una responsabilidad para entregar un mensaje. Ahora, el mensaje aquí está. Vamos a ver un mensaje de forma global. Mira lo que dice. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Aquí está. ¿Anunciar qué cosa? El mensaje. Usted va a anunciar es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, entendamos claramente. Dice que es el mensaje que se le entrega a los que están en las tinieblas para que puedan ser trasladados a su luz. O sea, los que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de Dios, ahora tenemos un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Nuestra transición, el amor, cómo Dios lo hizo, a través de quién Dios lo hizo, por qué Dios lo hizo. Ese es el mensaje que ahora tenemos general para poder proyectárselo a nuestra sociedad, para poder proyectárselo a las personas. Y este mensaje de haber sido o de tener la oportunidad de ser trasladado de las tinieblas para aquellos que no lo han hecho, dice que está enfatizado o está encapsulado en que anunciemos las virtudes, que eso habla la razón por la cual Dios decidió intervenir en aquello que el hombre no podía hacer nada, para poder ayudarlo y hacerle una transición de vida. Porque aquí dice que anunciemos las virtudes. Entonces tenemos que anunciar las virtudes a aquellos que están en tinieblas. ¿Qué virtudes? Las de Dios. Y dentro de esas virtudes, ¿qué hay? Que hay amor para que ellos salgan de esa condición. ¿De qué condición? De la condición de pecado. Eso es importante también, que dentro del mismo mensaje podamos convencer a las personas el estatus de su vida. ¿Por qué necesitan a Dios? Porque puede darse el caso de que una persona, al no verse en su condición real delante de Dios, no sienta importante el mensaje de Dios.
Pero cuando usted y yo tenemos, por la guianza del Espíritu Santo, la habilidad, la gracia, esa capacidad espiritual de poder proyectarle al individuo que está en partes oscuras, en las tinieblas, atrapado por Satanás, podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo que él vea su condición ante la vida de Dios en comparación a lo que Dios desea para él. Entonces es donde ellos entienden el mensaje y pueden recibirlo de la mejor manera. La razón principal por la que las personas no reciben el mensaje es porque ellos piensan que no están en la condición como para atender ese mensaje. En pocas palabras, no podemos entregarle a alguien que necesite el escuchar que va a ser salvo de ir al infierno, pero que en el proceso ella no entienda por qué razón está en esa condición, porque es posible que ella diga que a lo mejor haya otra alternativa para evitar ese destino. Sin embargo, creo que debemos ser eficaces para anunciar las virtudes, pero también esas virtudes son anunciadas precisamente con el fin de que las personas puedan ver la necesidad de Dios. Vamos, yo tengo aquí un pensamiento que prácticamente en la Biblia lo he visto recurrente. Jamás Dios le va a entregar algo a alguien si esa persona no siente demanda o necesidad de eso que Dios le va a ofrecer. Permítame refrescarlo un poquito. Esto lo he visto desde el inicio. Dice que Adán no se dio cuenta o no descubrió que necesitaba una compañera hasta que él mismo empezó a ponerle nombre a los animales, y dice que de alguna manera vio que había compañero para cada animal o compañera para cada animal. Sin embargo, dice que para él no se halló compañía. O sea, en pocas palabras, experimentó la soledad. Pero Dios no le hizo la compañera en ese momento como algo que dijo, bueno, es como el hombre lo necesita, ahora sí se lo entrego. No. Es que desde antemano ya Dios había conocido que el hombre iba a necesitar una ayuda. Pero Dios no se la hizo inmediatamente, sino que Dios provocó que el hombre tuviera necesidad, que viera la necesidad, que viera esa parte de ausencia de otra persona tal cual como él. Y cuando el hombre dijo que no se halló ayuda para él, entonces es cuando Dios dijo, ahora es que el hombre está listo para entonces valorar lo que yo le voy a dar, que es otra compañera. Pero ya Dios lo tenía en su mente y en su corazón desde antes de que el hombre se diera cuenta que lo necesitaba. Lo que quiero llamar la atención es cómo Dios trabaja precisamente produciéndole todo lo que el hombre necesita al bien, pero no va a llegar a menos que el hombre se dé cuenta de la necesidad de aquello que no tiene en el momento. Y esa es la importancia de este mensaje. Para nosotros anunciar las virtudes de Dios, tenemos que buscar la manera en que la sociedad pueda darse cuenta que necesita esas virtudes, que necesita realmente que Dios intervenga en su vida para que entonces todo lo que Dios ha hecho para beneficio del hombre no se le vaya entre los dedos, no se le vaya entre las manos y simplemente pasen desapercibidos de tal bendición, de ser trasladados de las tinieblas a la luz. Pero hablando entonces del mensaje y el mensajero, dice que somos aquellos los que anunciamos las virtudes de Dios. O sea, una virtud, aquí lo tengo, son cualidades buenas que posee un individuo capaz de hacerlas visibles a los demás. Entonces Dios tiene virtudes maravillosas que son la solución para el ser humano, que son la solución para cada hombre, mujer, niño nacido en esta tierra. Dios tiene soluciones para la eternidad, Dios tiene soluciones para el presente, porque Él está lleno de virtudes, de capacidades que nosotros carecemos. Pero otra vez, si nosotros no sabemos en la condición que nos encontramos, jamás vamos a valorar estas virtudes. Así es que, una vez más, menciono este punto, que traer el mensaje a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, también va de la mano de que el hombre conozca su condición, por la cual esas virtudes se hacen ahora notorias para beneficio del hombre.
para que así entonces el ser humano, en primer lugar, descubra la necesidad de poder recibir esas virtudes y no desecharlas de primera mano. Así es que, habiendo dicho eso, quiero mostrarte algunas de las virtudes que nosotros debemos anunciar a nuestra sociedad después de que la sociedad escucha la condición en la que se encuentra. Dice que Dios es amor, esa es una virtud de Él, que Dios es misericordioso, que Dios es perdonador, mira, que Dios conoce todas las cosas, que Dios está en todo lugar, que Dios es todopoderoso, que Dios es inescrutable, Dios es el más sabio, que Dios es el más santo, que Dios es libre, que Dios es absoluto y que Dios es creador. Todas estas son virtudes y cada virtud de estas produce un beneficio al hombre. Dios es tan maravilloso que aún las virtudes que Él tiene no son ni necesariamente para su propio beneficio. Por ejemplo, Dios es amor, pero Dios no necesita andar sintiendo que tiene que amar a alguien porque Él ya lo es. Sin embargo, nosotros los seres humanos sí necesitamos del amor de Dios porque muchas veces somos atacados, somos tratados no de la forma en que deseamos que se nos trate, y es ahí donde el amor de Dios va a emanar de nuestra vida para perdonar, para pasar por alto situaciones, o incluso en el mismo amor también está la fortaleza para confrontar dichas situaciones con personas que son capaces de escuchar la posición que tú tienes, trayendo el balance de lo que Dios piensa versus la postura de ese individuo o de esa persona. Dice que Dios es perdonador. Sin embargo, Dios no tiene que perdonarse a sí mismo. Dios no tiene que necesariamente ocupar el perdón para Él, sino que esa virtud de Dios es beneficio para nosotros, para el ser humano, porque muchas veces hemos fracasado, aún gente que ha nacido de nuevo. Tenemos que practicar en nuestra conciencia el ser perdonados de Dios de alguna práctica, algún pensamiento, alguna falta de credibilidad en su palabra. Imagínate ahora el mundo que no conoce a Dios, que vive bajo la esclavitud del pecado, que vive bajo la condición de pecado, que no tiene esperanza si no se manifiesta el Espíritu Santo a través de un mensaje para, en primer lugar, como lo dije hace un rato, ponerlo en la posición de que necesita a Dios, y es ahí donde entonces el ser humano pueda decir: yo necesito ser perdonado, yo he hecho mal delante de Dios. Entonces viene la virtud que tú y yo ocupamos en ese momento como parte del mensaje, en decirle: pues sabes algo, ya para esa situación tuya, para esa ofensa que has hecho o cómo has vivido durante todo este tiempo delante de Dios, pues Dios ha enviado su respuesta, su virtud. ¿Cuál fue? Manifestar a su Hijo en carne para morir por esa condición de todos nosotros y ahora podernos acercar a Él. Entonces, ese mensaje no debe variar, ese mensaje es central por todos los tiempos. Por eso te dije que si el mensajero no cambia, hablando de quién es Dios, el mensaje no va a cambiar. Puede cambiar el mensajero en la tierra, puede cambiar el tiempo que ese mensaje es entregado, pero el mensaje en sí jamás va a cambiar, porque quien lo mandó es un Dios eterno, es un Padre eterno. Así que es importante que nosotros ahora, como hombres y mujeres llamados por el Señor, llamados por Dios, tenemos que tomar responsabilidad de entregar el mensaje a nuestra sociedad. Y hoy en día, nuestra sociedad con urgencia necesita seguir escuchando este mensaje de Dios, este mensaje de esperanza, este mensaje aún de reprensión para algunos, en decirle que se detengan del camino por donde van y que se vuelvan a Dios, porque ese camino que llevan no les va a llevar a un destino que realmente ellos quisieran vivir por la eternidad. Si usted le pregunta a cualquier persona que no tiene una vida de Dios, si quiere ir a donde está Satanás o quiere ir al infierno, le va a decir que no, o que quiera vivir lejos de Dios, generalmente le va a decir que no. Sin embargo, esa persona no es capaz necesariamente de poder caminar bajo sus propias fuerzas para donde está Dios. Va a necesitar la fuerza del Espíritu Santo, el convencimiento que el mensaje junto con el mensajero le entregue, con el fin de que él pueda descubrir que para su necesidad hay una virtud de Dios que lo puede ayudar a salir de esa condición. Y es ahí donde el mensaje
cobra sentido y también importante el mensajero que sea fiel a ese mensaje. Así es que hay que anunciar las virtudes de Dios. Ese es el mensaje que tenemos. Anunciar las virtudes de Dios. Como te lo dije hace un rato, una de sus virtudes dice que Él es perdonador, que Él lo sabe todo, que Él es absoluto, que Él es creador. Y todas estas cosas que hablan de la virtud de Dios, precisamente son las áreas donde el mundo, este sistema, está careciendo de ella. Y por eso con urgencia debemos ser persistentes en seguir entregando este mensaje. Un mensaje de Dios para los mensajeros que me escuchan en diferentes partes del mundo donde usted se encuentre. El nivel de influencia que usted tenga. Si usted tiene la influencia para uno, es tan importante como el que tiene la influencia para una nación entera. No deje de dar el mensaje. No mengue en el mensaje. No tenga temor de seguirlo entregando. Sigamos siendo responsables. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, la gallardía, el denuedo, la capacidad, la profundidad y la habilidad para seguir siendo efectivos entregando lo que Dios nos ha dicho o nos ha revelado en su palabra para poder hacerle contrapeso al mensaje que Satanás está sembrando en nuestra sociedad. En Juan 17:3 quiero darte lo siguiente. Dice Juan 17:3, versión 60, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Verso 4 dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Fíjate que aún Jesús en esta oración está teniendo en realce la importancia del mensaje que el Padre le entregó, del mensaje que el Padre le dio para la sociedad. Aún Jesucristo se convirtió en un mensajero de su propia, de la misma obra que Él está haciendo, pero a través de la misma obra que Él venía a hacer, Él era el mensaje y también era el mensajero. El mensaje de Dios y era el mensajero que iba a hacer una realidad, el mensaje que la humanidad debió o debía recibir, de lo cual hoy doy gracias a Dios que yo soy parte de esa multitud de personas que recibimos, en este caso, el mensaje y también al mensajero que es a Jesucristo, el que puede realmente transformar nuestra vida a través del mismo mensaje. Así es que es importante que usted y yo podamos seguir los ejemplos de hombres y mujeres de Dios aún antes de Jesús, que entregaban un mensaje a una nación, y ahora de la misma voz del Hijo de Dios que hizo una obra para redimirnos a todos, produciendo un mensaje y también siendo un mensajero comprometido con el mensaje. Hoy se nos ha confiado a nosotros este ministerio de la reconciliación de la humanidad con Dios, con el fin de poder entregarles la manera en que lo pueden hacer. ¿Y cuál es? A través de Jesús, a través de su obra, a través de su sangre, y que a través de ese mensaje que ya para nosotros ocurrió hace 2000 años, es el mensaje vigente para cada persona poder recibirlo, y la garantía de que al recibirlo también sus vidas van a seguir siendo transformadas a la medida que los mensajes del cielo basados en la Escritura puedan seguir hallando cabida en el corazón y en la mente de esta generación que ha nacido de nuevo y que está dispuesta a hacer las cosas diferentes a cómo se hacía de la manera cuando no se vivía con Dios. Por eso es importante que leamos lo siguiente en Juan 17, ahora el verso 6 al 8. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Mira, ahí está Jesús entregando el mensaje. Dice: tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué es tu palabra? El mensaje. Ahora han conocido que todas las cosas me las has dado, proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús tenía un mensaje y era el mensajero. Entonces, la eficacia de cómo entregamos el mensaje
va a producir que la gente pueda recibir con aceptación el mensaje que Dios le está dando con urgencia. Es posible, claro que sí, es posible que hayan personas que estén amalgamadas con la mente de Satanás, que se hayan hecho uno con Satanás, que se vuelvan anticristo y que nunca reciban este mensaje. Pero nosotros no nos vamos a basar en esos números pequeños. Vamos a basarnos en aquella visión que Dios ha tenido de entregarle el mensaje a la humanidad, porque muchos y miles son las personas que quieren venir a los pies de Jesús, que quieren oír el mensaje, que quieren experimentar un cambio y salir de la esclavitud del pecado para venir a una vida diferente. Y en esto no solamente cabe gente necesitada o pobre de forma física, sino que aquí caben artistas, profesionales, ingenieros, abogados, bomberos, científicos, gente del campo, gente de la ciudad, de cualquier etnia cultural. Esto no es un mensaje necesariamente para un grupo élite o un grupo en particular. No, empezó en un lugar, pero este mensaje tiene el poder de transformar toda nuestra sociedad. Por eso, si tú estás en la India, estás en Tokio, o estás en Rusia, o estás en Panamá, o estás en cualquier parte del mundo, o en una isla donde hayan 2 o 3 personas, y tú eres cristiano o has tenido la experiencia de nacer de nuevo, tú tienes un mensaje y tú te has convertido en ese mensajero que puede dar el mensaje que Dios quiere comunicarle a esas personas con el fin de que tú puedas transformar esa cultura de ese lugar donde Dios te ha puesto. Y finalmente, para ser entrenados y perfeccionados por medio de la enseñanza dada por los mismos ministros de Jesús. La importancia del mensaje es porque también lleva un entrenamiento para seguir levantando a otros mensajeros que sean eficaces para poder entregar el mensaje a otros. En Hechos 2:41 dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no era otra cosa sino el mensaje transformador que Dios a través de Jesús le entregó a sus apóstoles para seguir comunicándolo a la sociedad con el fin de que esa sociedad cambiara su forma de pensar, su forma de conducirse y su estilo de vida. A eso es lo que yo le llamo una transformación de su cultura, de su forma de pensamiento. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, el partimiento de pan y las oraciones. De tal manera que empezaron a practicar una sociedad, se hicieron una sociedad donde practicaban valores diferentes a lo que antes estaban realizando. Tenían principios diferentes. Y esa es la intención. Hoy en día necesitamos que estos valores y estos principios y estas doctrinas, enseñanzas, estilo de vida, que es el pensamiento de Dios, que es el mensaje de Dios, que está dentro del mensaje de Dios, sea comunicado a nuestra sociedad, ya que nuestra sociedad está viviendo de una forma totalmente antagónica a lo que Dios ha pensado que el hombre viva. Y por ende, Dios nunca ideó un plan con el fin de que el hombre se perdiera, sino que Dios siempre había pensado con el hombre, es que el hombre permaneciera, durara eternamente bajo los principios y preceptos del reino. Sin embargo, todos conocemos la trágica historia de este mundo con Adán, Eva, Satanás, que por alguna razón perdieron esa eficacia, pero Dios la ha rescatado a través de la persona de Jesús. Y ahora Dios ha levantado una generación diferente, llena del Espíritu Santo, para poderle hacer contrapeso a todo ese mensaje de Satanás que está arrastrando mucha gente hacia el infierno, hacia un destino que Dios no preparó. Por eso, iglesia, te invito, te motivo, te convido y también te pido por las misericordias de Dios que no mengues en tu mensaje, que seas efectivo. No importa cómo el mundo esté siendo cambiado, no importa las amenazas que podamos estar viviendo en el país que nos corresponda vivir, no importa si hay leyes que están pasando para seguir privando este mensaje, no calles tu voz.
No guardes silencio de las verdades que Dios ha puesto en nosotros y que Dios nos ha confiado. Creo que en este último tiempo se va a requerir de una unción del Espíritu Santo sobre nosotros, no para crear edificios grandes, sino para tener el coraje de forma multitudinaria para decirle no aún a leyes que pueden pasar en nuestros gobiernos con el fin de cercenar el mensaje y también cercenar a los mensajeros, que es la iglesia del Señor. Pero ahí vamos a estar usted y yo, siendo los pioneros en este tiempo, siendo la iglesia, la nación santa que Dios ha levantado y que Dios le ha confiado el mensaje para nuestros días, creyendo también nosotros que no le vamos a quedar mal a Dios, que no vamos a quedarle mal al Señor, que de la misma manera en que el mensaje fue efectivo y fue entregado desde el pasado con nuestros mártires en la primera iglesia, sé que esta generación no va a defraudar a Dios y vamos a cargar este mensaje con el mismo espíritu que con el que fueron bautizados estos hombres de Dios que entregaron su vida sin variar el mensaje y sin temor a la sociedad, sin temor a la opresión, pero que el mensaje tenía que entregarse. Y hoy en día esos valores, esa fuerza ha dado su resultado. Hoy estoy yo sentado cómodamente en casa, aquí donde me encuentro, entregándole el mensaje a ustedes. Pero si esto no fuera posible de esta manera, buscaríamos con la ayuda del Espíritu Santo las maneras y las formas de poder hacerlo. Ya hay países en nuestro mundo donde es prohibido llevar el Evangelio, pero el Evangelio sigue creciendo. El Evangelio sigue predicándose. Las virtudes de Dios se siguen anunciando y mucha gente se sigue salvando. Así que, precioso, esta es la enseñanza, esta es la motivación, este es el mensaje que el Señor me ha entregado para ustedes, confiando de que pueda hallar cabida en sus corazones y que podamos poner por obra la solicitud que produce este mensaje. Oro al Señor que estemos comprometidos todos aquellos que hemos experimentado la salvación. Oro al Señor que todos aquellos que hemos nacido de nuevo tengamos el compromiso genuino dado por el Espíritu para ser eficaces entregando la voluntad de Dios. No eches atrás acerca de la ideología de género, no eches atrás acerca del aborto, no eches atrás acerca de ninguna cosa que antagonice, por más legal que lo puedan poner en nuestros gobiernos, si no está acorde a la voluntad de Dios, al mensaje de Dios, tenemos que contradecir ese mensaje, porque Dios es absoluto y dentro de su absolutismo mucha gente se puede ofender. Además de que no es el mensaje de odio o de rencor a una sociedad, no, es el mensaje que puede traer salvación a nuestra sociedad, porque la sociedad lo que necesita es la urgente intervención de Dios, pero es permitiendo que ellos tomen la necesidad de que Dios dirija su vida. Si el mundo se encuentra así hoy, no es porque Dios ha querido, sino porque nuestra sociedad ha deseado vivir lejos del mensaje de Dios. Pero si la sociedad abre su corazón al mensaje de Dios, es entonces donde la sociedad cambiará su estilo de vida. Muy bien, mis santos, eso es todo lo que en esta tarde tengo que entregarles. Esperamos que esta palabra sea de bendición y de reflexión a su vida. No queda más que decirles, sino hasta la próxima. El Señor le bendice. Paz y gracia. Y bueno, recuerde, posiblemente en esta semana hagamos otro videíto. Esperamos que esté atento. Comparta esta enseñanza con todas sus amistades. Bendiciones, paz y gracia ante todo. Chao, les amo.